Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En el día de hoy quiero compartir con ustedes un video sobre la fisiopatología del síndrome nefrótico, no sin antes definirlo como una condición en la que el glomérulo pierde su capacidad selectiva de filtrado, permitiendo el paso de sustancias que antes no pasaban, como es el caso de la albúmina, lo que conduce a albuminuria. Y para hablar de albuminuria nefrótica, la misma debe ser mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas en el caso del adulto o 40 miligramos por metro cuadrado por hora en el niño. El síndrome nefrótico aparece 15 veces más frecuente en niños que en adultos, por lo que es una patología, una condición pediátrica. La albuminuria marcada conduce a una disminución de la albúmina en plasma, lo que se conoce como hipoalbuminemia, y esta a su vez conduce a edema e hiperlipidemia. Pero no se preocupen amigos, que más adelante estaremos explicando cómo se produce cada una de estas manifestaciones. Pero antes, quiero recalcar que síndrome nefrótico no es igual a síndrome nefrítico, ya que debido a la similitud de los términos, incluso en el área de la salud llegan a confundirse. Pero síndrome nefrítico se refiere a una glomerulonefritis en la que también hay hematuria macroscópica, y su prototipo es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Habiendo aclarado esto, vamos a lo que nos compete. Aquí tenemos la nefrona desde acá hasta acá, y la parte afectada en el síndrome nefrótico es el glomérulo renal, el cual se encarga del ultrafiltrado del plasma, y en el mismo se encuentra la barrera de filtración. Esta presenta tres elementos. Si le damos un acercamiento a un capilar glomerular, veremos que los elementos son el endotelio vascular, que como todo endotelio está representado por células planas simples, es decir, células aplanadas que se disponen en una sola hilera, y presenta una particularidad, y es que entre las células se encuentra un pequeño poro o espacio de alrededor de 8 nanómetros. Este espacio es conocido como fenestración, por lo que el endotelio de los capilares glomerulares es fenestrado. Estas células, aparte de las fenestraciones que presentan, también están cargadas negativamente, lo cual es bueno porque ayuda al filtrado selectivo, ya que los aniones, es decir, sustancias cargadas negativamente, no podrán pasar a través de la barrera, porque recordemos que cargas similares se repelen, mientras que cargas opuestas se atraen. Como ya mencionamos, el endotelio corresponde al primer elemento de la barrera de filtración. El segundo es la membrana basal, la cual posee 3 capas que no vamos a mencionar y contiene abundantes fibras de colágeno tipo 2 y glucosaminoglucanos como el heparasulfato, el cual también confiere a la membrana basal cargas negativas. El tercer elemento de la barrera de filtración está dado por el epitelio visceral de la cápsula de Bowman. Esta de acá es la cápsula de Bowman. La misma presenta un epitelio parietal adosado a sus paredes y uno visceral adosado al endotelio de los capilares glomerulares. Este epitelio visceral está dado por los podocitos, que son esos. Realmente los mismos presentan formas estrelladas y presentan en su estructura prolongaciones primarias y otras prolongaciones secundarias conocidas como pedicelios, que son esos que vemos acá. Los podocitos no se encuentran en contacto directo totalmente con la membrana basal, ya que están separados por una micra de distancia.
Entonces, las prolongaciones, los pedicelos, que son prolongaciones secundarias, son sumamente importantes también en la barrera de filtración. Aparte de estos, los podocitos presentan diversas proteínas estructurales como la podocina, la nefrina, la alfa-actinina 4 y glucosaminoglucano como el heparansulfato, que también confieren a los podocitos cargas negativas. Es decir, que el endotelio, que las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos están cargados negativamente. Por lo que si un anión, es decir, una sustancia cargada negativamente, como la albúmina, desea pasar a través de la barrera de filtración, pues no podrá, será repelida por las cargas negativas de la barrera. Aparte de que la albúmina tiene un alto peso molecular, y a mayor peso molecular, menor es la probabilidad de que la sustancia se filtre. A pesar de que la albúmina presenta un diámetro de 6 nanómetros, mientras que las fenestraciones del endotelio tienen un espacio de 8 nanómetros. Ahora bien, una sustancia catiónica, es decir, cargada positivamente y de bajo peso molecular como el sodio, pasa fácilmente a través de la barrera de filtración, como acabamos de ver, sin ningún problema. Todo esto es perfecto e impide el paso selectivo de sustancias, como ya mencionamos en el caso de la albúmina. Pero cuando se altera uno de estos tres elementos, ya sea el endotelio vascular, en el cual puede aumentar el tamaño que existe entre las células, es decir, el espacio de las fenestraciones, puede positivarse las cargas, puede también alterarse la membrana basal, ya sea por un daño a las fibras de colágeno tipo 4, que, dicho sea de paso, ayudan a la filtración física de una barrera física, el colágeno tipo 4, o una alteración en el heparansulfato o en las proteínas de los podocitos, ya sea la podocina, la alfa-actinina 4, etc., pues se produce un daño en la barrera de filtración. Las cargas se positivizan y sustancias que antes no podían pasar, no podían filtrarse, ahora lo hacen, como la albúmina. Esto es lo que se conoce como síndrome nefrótico. Ahí vemos nuevamente las estructuras que representan la barrera de filtración, y cuando la proteína se filtra libremente a través del glomérulo, no queda más que la excreción de la misma a través de la orina, ya que en ninguna parte de los túbulos renales existe reabsorción proteica, porque no debería filtrarse. Esto conduce a proteinuria o albuminuria, y la proteinuria constante en un rango nefrótico que ya mencionamos conduce a hipoalbuminemia, una disminución de la albúmina por debajo de 2.5 gramos sobre decilitros. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el papel de la albúmina como principal proteína plasmática en el mantenimiento de la presión coloidosmótica. Sucede que el agua ama la albúmina, le encanta estar pegada a ella, pero de repente la albúmina se va. El interés del agua por mantenerse en el vaso sanguíneo disminuye y el agua va al espacio intersticial, es decir, disminuye la presión coloidosmótica, la atracción de la albúmina hacia el agua es menor porque hay poca albúmina en el torrente sanguíneo y el agua sale al espacio intersticial. Esto es lo que se conoce como edema, cúmulo de líquido en el espacio intersticial.
El organismo no se queda tranquilo, sino que activa sistemas contrarreguladores como el de la renina, angiotensina, aldosterona y la ADH, con el propósito de mantener supuestamente la volemia. Pero debido a que la presión coloidosmótica se mantiene baja porque hay hipoalbuminemia, entonces esto solo conduce a un aumento de la retención de líquido en el espacio intersticial, es decir, que agrava el edema. Y por eso es característico en el síndrome nefrótico el edema, la anasarca, un edema generalizado, vemos los niños bien edematizados. Este edema, a su vez, también favorece el desarrollo de microorganismos patógenos, sirve de medio de cultivo. Por eso en el síndrome nefrótico los niños tienden a las infecciones, aparte del tratamiento con corticosteroides. Otro papel fundamental de la albúmina es el transporte de ácidos grasos libres. Vemos aquí los ácidos grasos libres unidos a la albúmina, pero cuando la misma disminuye, aumentan los ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo. Y la lipoproteína lipasa, que es una enzima que actúa hidrolizando los triglicéridos de los kilomicrones y de las proteínas de muy baja densidad, pues se inhibe, debido a que ella hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones para convertirlos en ácidos grasos libres. Hay demasiados ácidos grasos libres, se inhibe la lipoproteína lipasa, lo que conlleva un acúmulo de kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad. Por otro lado, la lipoproteína lipasa también es excretada en orina. Debido a la constante disminución, la constante pérdida de proteínas plasmáticas, el hígado decide actuar, ya que recordemos que él actúa formando el albúmina, o sea, una parte de la síntesis de albúmina se produce en el hígado. Ha disminuido la lipoproteína lipasa, la albúmina, y el hígado dice, déjame actuar, voy a producir lipoproteínas. Aumenta la producción de lipoproteínas, lo que conduce a hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Esto a su vez aumenta el riesgo cardiovascular. Hasta aquí ha sido la fisiopatología del síndrome nefrótico, espero que les haya gustado. Si lo entendieron, comenten, compartan. Gracias.